Crónicas del señorío de los Luna Cornago. El príncipe de Viana hizo unas proposiciones concretas de acuerdo con su padre durante su breve estancia en Salou, en Tarragona, el 17 de agosto de 1459, que sirvieron de base para la Concordia de Barcelona del 26 de enero de 1460, alcanzada bajo la mediación del rey de Portugal. Juan II exigió como garantía de sumisión del príncipe que éste le entregara todas las fortalezas importantes de Navarra, que los beamonteses depusiesen las armas y cediesen sus posesiones a favor de los agramonteses, reconociéndole como rey y entregando a su hermana Blanca como rehén. Todo ello a cambio de ser considerado como primogénito de la corona de Aragón y a condición de que Carlos no pudiera residir en los reinos de Navarra ni de Sicilia. Inmediatamente después, Juan II entregó a Leonor plenos poderes sobre Navarra, a la vez que Carlos entablaba negociaciones con Enrique IV para poder casarse con su hermana Isabel, lo que le hubiera puesto en la línea de sucesión de Navarra, Aragón y Castilla. Casi nada el tajao que pretendía el príncipe de Viana. Poco después, en abril, Juan II firmó en Tudela un documento de adhesión a la Liga de los Nobles Castellanos que estaban en contra de Enrique IV, entre los que destacaban los Mendoza y los Carrillo. Aquí ya entra una de las figuras más relevantes, importantes y intrigantes de esta época, el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo. Este año, la figura del arzobispo de Toledo como señor de Alfaro y poseedor de su castillo explicaría por qué no hay constancia de que este señorío fuese otorgado por Enrique IV, entre otros nobles que destacaban, además de los Mendoza y los Carrillo. Este hecho seguramente influyó en que el 2 de mayo de 1460 Gonzalo Sánchez de la Bastida, deán de Calahorra, pronunciase la sentencia por la que se adjudicaba al monasterio de Fitero la propiedad, diezmos y primicias del término de Valverde, hoy pedanía de Cervera del Río Alhama. Consta una sentencia que dio el deán de Calahorra como juez delegado conservador de un pleito que llevó el dicho monasterio contra el sacristán de Tarazona, declarando pertenecer al dicho monasterio la propiedad y señorío del término de Valverde y el mismo derecho de elevar los diezmos y primicias de los frutos que en dicho término, por estar incluso en término de los amojonados por los dichos concejos de San Pedro de Ágreda y Cervera. Fue pronunciado el 2 de mayo del año 1460. Tras varios meses de negociaciones, Juan II acabó por arrestar al príncipe de Viana, a Juan de Beaumont y a otros seguidores de aquel en diciembre de 1460. Esta actuación propició que, entre los meses de enero y febrero de 1461, se produjeran graves revueltas en Cataluña, a la vez que el rey de Castilla envió gran número de tropas a caballo a las fronteras de Navarra en apoyo del príncipe de Viana, que acabó siendo liberado el 25 de febrero. Siendo finalmente liberado el 12 de marzo de 1461. En cuanto los beamonteses conocieron la noticia, se pusieron de nuevo en la campaña y solicitaron ayuda a Enrique IV, que les volvió a corresponder enviando a la frontera con Navarra un gran número de tropas a caballo y todavía un número superior de infantería, que para mayo ya habían conquistado La Guardia, San Vicente de Sonsierra, Los Arcos, plazas que ya no abandonarían. Las tropas castellanas y beamontesas encabezadas por Luis de Beaumont pasaron ante Mayén el 7 de marzo camino de Zaragoza, mientras Juan II contraatacaba por Lumbier y Leonor se había refugiado en Jaca. Esta campaña también afectó a la base militar beamontesa acantonada en el monasterio de Fitero, al producirse las correrías contra Tarazona. Por el mismo tiempo, Martín de Gred y algunos capitanes de la gente de Castilla que estaban por el príncipe en la guarnición de Fitero comenzaron a hacer algunas correrías contra los de Tarazona y luego se dispusieron las cosas de manera que se tuvo por cierto que rompería la guerra por aquella frontera. Como así fue, alrededor de un año después, dado que Tarazona siguió siendo fiel a Juan II de Aragón. El 21 de junio, Juan II hizo las paces con los catalanes y se encontró libre para centrarse en la guerra que recorría toda Navarra, recibiendo ayuda de Francia para intentar rechazar a los castellanos de varias plazas beamontesas, entre las que se encontraban Corella, el monasterio de Fitero y el castillo de Tudegén.
lográndolo en las navarras de Corella, Lerín, Mendigorría y Huerte Araquil. Mientras el rey de Castilla se retiraba a Madrid viéndose amenazado por las intrigas del arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo Acuña, y del almirante de Castilla, que podían forzar el abandono de gran parte de la nobleza castellana si no cesaba su actividad en esta guerra, es posible que parte de estas intrigas involucrasen la custodia de los restos mortales de San Raimundo de Fitero, que desde junio de 1461 realizó el arzobispo de Toledo como un medio para influir en la posición de la Orden del Císter, la Congregación de Castilla, la Orden Militar de Calatrava y sobre todo del monasterio de Fitero en esta guerra. El 20 de junio de 1461, el arzobispo de Toledo había ordenado el envío inmediato desde Alcalá de Henares, en Madrid, de una mesnada de 50 ballesteros y lanceros con su complemento de armas para custodiar las reliquias de San Raimundo en la iglesia y la villa toledana de Ciruelos, que es una pedanía de Yepes en Toledo. A finales de marzo de 1461, Alfonso Carrillo, acompañado del almirante de Castilla y los condes de Paredes y Treviño, se trasladaron a Yepes. Coopers y Mirete creyeron que el arzobispo se retiró estando disgustado por el apoyo de los Mendoza a los beamonteses, sin establecer el resto de relaciones que hemos presentado entre estos, Fitero, Ciruelo y Yepes, planteando además que los intereses económicos y personales de Alfonso Carrillo en el Valle de la Lama pudieran datar ya de esta época y no solo de ser posteriores. Los intereses de Alonso Carrillo aquí en el Valle de la Lama eran la mina de alumbre que había entre los términos de Igea y Rincón de Olivedo. Rincón de Olivedo o Las Casas se creó precisamente por la mina de alumbre. Allí es donde el arzobispo Carrillo creó ese nuevo pueblo con gentes para poder explotar y poder defender la mina. Todo esto explica por qué Alfonso Carrillo se encargó de custodiar los restos mortales del fundador del primer monasterio cisterciense de la península ibérica, evitando que el clan familiar de los Luna Mendoza, que también tenían intereses en Cornago y otras localidades riojanas y sorianas cerca del Valle de la Lama y Linares, favoreciesen su traslado al monasterio cisterciense de Montesión, en Toledo, y con ello diesen un gran impulso a la recién creada Congregación de Castilla, que por primera vez permitía que los monasterios cistercienses tuviesen una cierta independencia de la Orden del Císter en el ámbito del reino en el que se encontrara. Luis Núñez de Toledo, arcediano de Madrid del Cabildo de la Catedral de Toledo y pariente, por tanto, de Pedro González de Mendoza, como Juan y María de Luna, esto es, del clan familiar de la Luna Mendoza, que dominaba el señorío de Cornago y que eran leales a Enrique IV de Castilla, apoyaban a los beamonteses de Fitero. El 2 de abril de 1431, el cuñado de Luis Núñez, Alfonso Álvarez de Toledo, había llegado a un acuerdo con el abad del monasterio de Montesión, Miguel, para construir la iglesia del monasterio con un panteón familiar, confirmado el 30 de junio de 1458. En las afueras de Toledo. La capilla de la Visitación, propuesta por Luis Núñez y aprobada por los monjes el 19 de mayo de 1463, iba a ser también el mausoleo familiar hasta que se le ocurrió la idea de instalar allí los restos de San Raimundo. La construcción del Panteón de Alfonso Álvarez fue llevada por fin a cabo el año de 1485 por su sobrino, el obispo de Astorga, en León. Sin embargo, no tuvieron en cuenta el detalle de que la petición de Luis Núñez al Papa Pablo II para trasladar a Montesión los restos del fundador de la Orden de Calatrava hacían a este abad un supuesto monasterio de Fitero situado en la diócesis de Palencia, de modo que aparentemente, ante los ojos del Papa al menos, la solicitud se intentaba presentar como desvinculaba el litigio por el codiciado control del fronterizo monasterio de Fitero en el Valle de la Lama Linares, dando origen a la disputa que hemos visto que perduró hasta principios del siglo XX, acerca del cual fue el monasterio de Fitero del que salió San Raimundo para fundar la Orden Militar de Calatrava.
El monasterio de Montesión se fundó en las afueras de Toledo entre los meses de enero y febrero de 1427, como el primer monasterio con el que se puso en marcha la primera reforma de la Orden del Císter, que dio lugar a la Congregación de Castilla, en la que los abades vitalicios pasaron a ser priores trienales y a depender del visitador de esta congregación, fuera de los cauces tradicionales por los que cualquier monasterio cisterciense, a través de su casa madre, acababa por depender del monasterio del Císter o de una de las 4 primeras filiales. El nombre de Montesión se debe a que este monasterio se esperaba que saliese la nueva ley por la que se regirían los monasterios cistercienses, siguiendo estrictamente la regla de San Benito, de igual modo que en el Montesión, en Jerusalén, surgió la nueva ley de los israelitas. El traslado desde Ciruelos al monasterio cisterciense de Montesión se realizó en 1471, trasladándose en 1590 a otro sepulcro, que tenía la inscripción que recogió Manrique. Aquí yace el bienaventurado fray Raimundo, monje de esta orden, primer abad de Fitero, por quien Dios ha hecho muchos milagros, el cual, de licencia del rey don Sancho el Deseado, defendió a Calatrava de los moros y restituyó en ella el orden militar de Calatrava. Murió en el año de 1163, trasladándose aquí en el año de 1590. Lo homenajearon después de que le hicieron todo lo que le hicieron al pobre hombre. La paz de Enrique IV y Juan II se fraguó en julio de entre julio y agosto, cancelando con ella el proyectado matrimonio entre Carlos e Isabel, así como dejando el pleito navarro en manos de una comisión de notables castellanos y aragoneses que debían de resolverlo en 4 meses. Y si no llegaban a un acuerdo, sería Enrique IV quien dictase la sentencia. Simultáneamente, Juan II había convocado las Cortes de Aragón en Calatayud entre julio y diciembre y logró que éstas jurasen como heredero al infante y futuro rey de Aragón, Fernando II el Católico, tras morir su hermanastro Carlos, príncipe de Viana, el 23 de septiembre de 1461, motivo por el que ya no fue necesario cumplimentar las disposiciones tomadas en el acuerdo con Enrique IV. A principios de julio, Pierre de Peralta perdió la sitiada plaza de Viana y la noticia de esta victoria castellana le llegó a Enrique IV con poco tiempo de diferencia con respecto a la de la aceptación de Carlos para casarse con Isabel. El príncipe de Viana falleció de tuberculosis pulmonar, aunque hubo quienes prefirieron aludir a un potencial e inexistente veneno diestramente administrado. ¿Quién sabe? Había demasiados intereses. Es muy probable que pudiera existir ese veneno. Las negociaciones continuaron y el 22 de marzo de 1462 Enrique IV aceptó un nuevo borrador de acuerdo con Juan II, por el que prometía abandonar todas las fortalezas que poseía en Navarra, excepto Viana, a cambio de pagar una renta a Juan II y de que éste restableciera a los beamonteses en todas sus posesiones. Beamonteses que ahora eran partidarios de la infanta Blanca, antigua esposa de Enrique IV. Mientras tanto, entre diciembre de 1461 y enero de 1462, los condes de Foix habían alcanzado un acuerdo con el rey de Francia, Luis XI el Prudente, por medio de los esponsales de su hija Magdalena, con el futuro conde de Foix, Gastón V, cuyo matrimonio se celebró el 7 de marzo. De modo que ahora estos y sus partidarios agramonteses contaban con el apoyo de los reyes de Navarra y de Francia, tras completarse las negociaciones en Olite el 12 de abril de 1462. Cuando por intervención de Pierre de Peralta los condes de Foix reconocieron al rey Juan II de Aragón como propietario de Navarra y éste les reconoció a ellos como los herederos legítimos y lugartenientes de este reino, a la vez que les entregó a la princesa Blanca para su custodia. Los catalanes, acosados por los reyes de Francia y Aragón, llamaron a su auxilio al rey de Castilla, ofreciéndole la corona de Aragón. Nada más y nada menos. Gracias a que los beamonteses y la Diputación de Cataluña aceptaron la renuncia que sobre ambos dominios hizo la infanta Blanca el 30 de abril de 1462 a favor de su antiguo marido.
Enrique IV aceptó apoyar a los catalanes titulándose conde de Barcelona y nombrando lugarteniente suyo en Cataluña a Juan de Beaumont. Por su parte, el 9 de mayo, Juan II logró que fuera añadida una cláusula al acuerdo alcanzado en Olite relativa al esperado apoyo militar de Luis XI a través del conde de Foix para sofocar la revuelta de Cataluña. En este nuevo conflicto bélico jugaron un papel importante las tropas castellanas y beamontesas, que seguían acantonadas en la estratégica base militar del monasterio de Fitero, ya que fueron las responsables de algunos de los citados ataques llevados a cabo en el somontano de Moncayo, hasta que Juan II decidió acabar con el peligro que suponían y envió sus tropas para sitiar el monasterio de Fitero. Los rebeldes que estaban cercados en Fitero se rindieron, hallándose el rey en Tudela. Ciertas compañías de soldados y lacayos que seguían la parte que estaba rebelde al rey se habían hecho fuertes en el monasterio de Fitero y en el castillo de Tudegén, que corrían no solamente lo de Navarra y Aragón, pero aún las fronteras de Castilla, y fueron cercados por la gente del rey. Se dieron a merced al capitán de aquellas compañías, que era Martín de Peralta, y el capitán de aquella gente desmandada y de los enemigos era Martín de Grez, el cual hacía sus correrías y cabalgadas contra los de Tarazona, tomando unas veces apellido de Francia y otras de Armagnac, y algunas de Labrit. Martín de Grez y el resto de sus compañeros rebeldes eran fieles al rey de Francia, Luis XI, a cuyo servicio estaba Juan V de Armagnac, hijo bastardo de Charles II de Albret y Anne de Armagnac, que gobernaban Bayona y que era primo de Carlos, el príncipe de Viana. Martín de Grez, Martín, saliendo con sus cuadrillas de Alfaro, corrió el término de Corella y no guardaba aquella gente ningún sobreseimiento de guerra, e iban siempre levantando la tierra, o sea, con ganas de camorra. Y las intrigas francesas. La persuasión de Juan, conde de Armagnac, porque así que en el mismo tiempo Juan, conde de Armagnac, con gran liviandad, se persuadió que el príncipe don Carlos, su primo, estaba muerto. La sucesión del reino de Navarra le pertenecía por ser nieto del rey don Carlos, siendo hijo de hija menor que la reina doña Blanca, que fue la heredera y legítima sucesora del reino de Navarra. El rey de Francia pretendía la sucesión de Navarra, y no solamente el conde pretendía esto, pero el rey de Francia dijo a Carlos d'Oms, embajador del rey y del reino de Navarra, que era suyo y le pertenecía. Y por aquella razón había enviado al bastardo de Armagnac con 200 lanzas contra el conde de Foix, que se decía haber entrado en el reino de Navarra con 1000 ballesteros. Mas esto no era de maravillar según la condición y costumbres del rey de Francia, pero lo que causó al rey mayor sospecha fue que era público que el rey de Francia no solamente tenía puestos los ojos en Navarra, pero aún en Cataluña, con esperanzas de algunos que se habían apartado del servicio del rey en aquel principado, señaladamente el conde de Pallars, y le prometían que le llamarían los catalanes. Altas pretensiones tenía el hombre. No tenía derecho el rey de Francia al reino de Navarra, y así afirmaba el rey que no había ninguno de buen entendimiento que pudiese decir que en su vida tuviese derecho ni causa legítima de entremeterse en el regimiento o sucesión de aquel reino, ni después de sus días se podía decir que por ser muerto el príncipe don Carlos, la sucesión de aquel reino pertenecía a la casa de Francia, viviendo la princesa doña Blanca y la infanta doña Leonor, sus hijas, y los hijos e hijas de la infanta. De todo esto que se movía o amenazaba por el rey de Francia, decía el rey que era el promovedor don Juan de Beaumont, que se había salido de Barcelona escondidamente y llevaba las joyas del príncipe cuyo testamento era. Y estas pretensiones del rey de Francia eran tan confirmadas y públicas que el bastardo de Armagnac, que tenía cargo del gobierno de Bayona, iba induciendo a algunas gentes súbditos del rey que hiciesen homenaje al rey de Francia. El ejército francés, liderado por Gastón IV, cruzó la frontera por el Petrus, en Gerona, el 6 de agosto. Levantó el asedio de Gerona, donde se encontraban en una situación muy difícil la reina Juana Enríquez y su hijo Fernando. A continuación, el conde de Foix fracasó en el intento de conquistar Barcelona. Tomó por sorpresa Tarragona y se retiró a Zaragoza en diciembre. Como no podía luchar con las tropas de Enrique IV, decidió enviar al ejército castellano que, mandado por Juan de Híjar, cuñado de Juan de Beaumont, había llegado por mar a Cataluña.
ocupó Belchite y después acordó una tregua con los castellanos hasta que decidiesen qué hacer con los reyes de Francia y de Castilla al respecto. Enrique IV, estando en Almazán el 14 de enero de 1463, ratificó el acuerdo de las treguas temporales y los embajadores franceses hicieron lo propio el día 24 en la zaragozana cariñena, tras lo cual el conde de Foix y sus tropas atravesaron Navarra y regresaron a Francia. Finalmente, el 16 de abril, la reina de Aragón se presentó ante el rey de Francia con poderes de Juan II, solicitando su intervención arbitral para resolver los asuntos pendientes con el rey de Castilla acerca de los reinos de Navarra, Valencia y Aragón. La guerra terminó con la tregua alcanzada en Bayona el 23 de abril de 1463 por medio del arbitraje de Luis XI, que sentenció que Navarra y Cataluña estaban obligadas a reconocer como su rey a Juan II, tratando a los condes de Foix como futuros reyes de Navarra e indemnizando a Enrique IV con la merindad de Estella. La resolución no satisfizo a los aragoneses, a los castellanos ni a los navarros. ¡Ea! A ninguno. Es lo que suele suceder cuando uno media entre tres. Estos, reunidos en Cortes, hicieron llegar a su protesta ante Luis XI, ya que Juan II no tenía poderes para desmembrar el reino, y lograron que la merindad de Estella no fuese entregada entonces a Castilla, lo que sirvió de pretexto para que Enrique IV retuviera las fortalezas fronterizas de Los Arcos, La Guardia, San Vicente de Sonsierra, etc., y que pusiese sitio a Estella, retornando el conflicto bélico. Los vecinos de Estella, acaudillados por Pierre de Peralta, resistieron las acometidas del ejército de Enrique IV. La situación en la frontera con Castilla hizo que Juan II nombrase un lugarteniente en Aragón y que se dirigiese a la frontera Villa de Corella, donde se entrevistó con el arzobispo de Toledo, que llegó acompañado de la reina de Navarra y de su hija Juana, a las que retenía como rehenes hasta que se entregase Estella a Enrique IV, y el marqués de Villena el 2 de marzo de 1464. El marqués de Villena era el sobrino del arzobispo Carrillo. Poco después, el 16 de mayo de 1464, Juan Fernando Pacheco, primer marqués de Villena, sobrino del arzobispo Carrillo, buscó el apoyo de los nobles para contrapesar las nuevas directrices políticas emprendidas por el rey de Castilla, formando la Liga de Burgos, en la que también estaban el arzobispo de Toledo y el rey de Aragón, Juan II. Fruto de estas negociaciones fue la designación del infante Alfonso de Trastámara y Avis como heredero de Castilla, que quedó bajo la custodia del marqués de Villena. Alfonso de Trastámara era el hijo que tuvo Enrique IV con la reina Isabel de Portugal. El 11 de marzo de 1464, Pero Miguel, consejero del rey, recibió 50 libras por su viaje de 8 días en marzo a Carella, donde se encontraba el rey, el arzobispo de Toledo y el marqués de Villena. El arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, llegó a Corella antes de las Navidades, pues para que pudiera pasarlas bien le enviaron 3.600 maravedís desde el concejo de Alcalá de Henares. De hecho, el 3 de diciembre de 1463, la reina Juana Enríquez juró al concejo de Corella y a Martín de Peralta que respetaría el castillo y la villa en la situación en la que se encontraba cuando, antes de un mes, llegase Alfonso Carrillo. Este juró solemnemente al concejo de Corella y a Piers de Peralta que les dejaría libres el castillo y la villa cuando llegase acompañado de la reina de Navarra y Aragón, procedentes ambos de la Raga. En 1463, Corella, Cintruénigo y Cascante figuran bajo el gobierno de Juan II de Aragón, lo que prueba que desde entonces, o incluso desde que, como hemos visto, se habían rendido los beamonteses de Fitero, la frontera navarra con Castilla estaba en manos de Juan II. Pues bien, nos encontramos en Estella y este encuentro en el que los reyes de Navarra reconocieron los derechos que sobre la merindad de Estella y otras propiedades correspondían al rey de Castilla, acordaron su devolución en los próximos 15 días, durante los cuales Juan II se comprometió a pregonar el resultado del acuerdo en la merindad de Estella. Satisfechos, los legados castellanos cumplieron su parte del compromiso y Enrique IV mandó pregonar que los súbditos suyos que estuvieran en Cataluña, en la parte rebelde al rey de Aragón,
regresasen a sus reinos correspondientes, a la vez que dejaba de apoyar a los beamonteses que estaban en Navarra, con excepción de los que quedasen en la que ahora era su merindad de Estella, quedando en libertad la reina de Navarra y su hija. Además, el 12 de abril de 1464, el rey de Castilla recompensó a Juan de Beaumont con el señorío de Cornago, cuyo maestre hostal, Arnal de Otza, se instaló allí como alcaide el 25 de junio, con lo que se consolidó el dominio beamontés de la frontera meridional de Castilla y Navarra en el valle de la Lama Linares, aunque fuese desde el lado castellano. Quizá como final de esta fase de las negociaciones, que sabemos que continuaban aún a principio de junio, estando el hijo ilegítimo de Juan II, Alfonso, en Corella, mientras negociaba la siguiente tregua con el marqués de Villena, que estos días estaba en Alfaro. El 9 de julio, los condes de Foix, en nombre de Juan II y del licenciado de Ciudad Rodrigo, Salamanca, en Castilla y León, representando a Enrique IV, establecieron una nueva tregua entre ambos reinos por un año, acordando también ofrecerse ayuda mutua contra todos sus enemigos, destacando que Enrique IV hablaba en nombre propio por las tierras que mantenía ocupadas en Navarra y de los que están en voz y nombre de la ilustre princesa Doña Blanca. En agosto de 1464, Juan de Beaumont, junto con los navarros, aragoneses y catalanes que con él militaban en Villafranca del Penedés, no se alinearon con el nuevo rey escogido por los catalanes, Pedro de Portugal, hijo del rey de Portugal, y viendo que el último acuerdo de Pamplona facilitaba la pacificación de Navarra, volvieron al servicio de Juan II el 6 de septiembre en Tarragona, encargándose el obispo Nicolás de Chávarri de presidir un tribunal arbitral formado por representantes de ambos partidos para mediar en la sumisión y el retorno de algunos de los nobles más importantes que acompañaban a Juan de Beaumont y a la infanta Blanca.